capítulo 10, no, digamos 14. Incluso más atrás, en el 13 creo que iba. Sí, en el 13. Entonces subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. ¿Sí, no? Vemos siempre que Lot viene ahí como adjunto. Con él Lot. O sea que él se pudo haber quedado en Egipto. Obviamente. ¿Sí o no? Pero pues lo seguía. ¿Por qué? Seguramente Abraham, pues, aparte de ser un buen tío y un bacán, yo que sé, seguro también le daba algún tipo de protección militar, seguro también le era pues un líder, ¿sí o no? Entonces no es fácil tampoco despegarse tan con una persona con la que usted ha andado más de 20 años. ¿Sí? Y Abraham era riquísimo en ¿qué? 3 cosas fundamentales: ganado, en plata y en oro. ¿Por qué colocará primero la plata que el oro? ¿Sería qué? Tenía más plata que oro. Dicen que, hay un comentario que dice que probablemente él dejó mucho oro en Egipto, porque las transacciones comerciales en Egipto eran con oro. Entonces, como él estuvo un tiempo en Egipto comprando comida porque había un gran hambre en Canaán, entonces probablemente pues él dejó una gran cantidad de oro en Egipto. Y por eso más adelante Dios dice, y cuando salgan, saldrán ricos. ¿Se acuerdan que les dice tus descendientes? Dice que es la retribución a todo lo que dejó Abraham allá cuando estuvo, que había hambruna. ¿Sí? Sí, vamos a ver que no es normal lo que viene, vale, cuidado. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Eterno. También Lot, que andaba con Abraham, otra vez, ¿cierto? Lot, que andaba con Abraham, no es que Abraham se lo cargara, tenía ovejas, vacas y tiendas. No menciona que tenga elementos metálicos. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Por qué el versículo coloca a los fereceos y a los cananeos? Porque hay un comentario que dice porque los cananeos y los fereceos habían robado unas ovejas, digámosle, un ganado de Abraham, y le echaron la culpa a los pastores de Lot. Y eso desató una pelea entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Sin embargo, no está muy claro cuál fue, digámoslo, la discusión entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Otros dicen que no era tanto por individuos, ¿sí o no?, perdidos, sino por la cantidad de pastos disponibles. Si usted tiene 20 ovejas y yo también tengo 20 y solamente hay un prado para que coman, pues eso nos va a generar un problema, porque o comen mis 20 o comen sus 20, o 10 y 10, o 5 y 15, pero las 40 no van a comer. ¿Sí? Entonces dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Hermanos. Somos hermanos. Luego no eran sobrino y tío. Miremos esa palabra en el hebreo, la palabra hermanos, en el 8. 13:8. Si hermano ahí es una posición metafórica o si realmente sí eran hermanos. Ahora resultaron hermanos. Metafórico. Amigo, compañero. ¿Cómo dice? ¿Cómo es? Metafórico, ¿no? Palabra primaria, hermano, que se usa en el sentido más amplio de la relación, literalmente, y afinidad o parecido metafórico. Amigo, compañero, hermano, pariente, parte, prójimo. Vuelve a leer desde metafóricamente. Parecido metafórico como amigo, compañero, hermano, pariente, parte, prójimo. Sí, está diciendo que la palabra se puede utilizar también, o sea que no siempre la palabra hermano literalmente es alguien de sangre, que en algunas ocasiones se puede utilizar la palabra ¿cuál? En hebreo. Ag. ¿Cierto? Que la palabra ag no exclusivamente está hablando de personas que tengan consanguinidad, que puede ser también
personas que sean amigos o cercanos. O sea que aquí vemos claramente que este hermanos es más de posición metafórica. O sea, no es que ellos sean hermanos de sangre, sino que le está diciendo hermano, como yo decirle hermano a alguno de ustedes acá. Es algo metafórico, más que tengamos un vínculo de sangre. Sí, porque la posición de Lot y de Abraham son sobrino y tío, no hermanos, ¿vale? ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Eterno, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Eterno a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Uno como hace para diferenciar cuando si es hermano, porque me fui a otro versículo que sí sé que son hermanos, como Caín y Abel, y es la misma. Sí, tocaría mirar las genealogías, a ver qué posición ocupan, si realmente son hermanos, primos, sobrinos. Es la única manera que uno lo puede confirmar. Por eso tenemos el problema que planteamos la semana pasada, ¿no? Lo de Isca, si es la hermana, o si le está diciendo hermana de manera simbólica, ¿sí o no? O si es la prima, o si realmente son medio hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Entonces tocaría mirar los árboles genealógicos que coloca, la genealogía más bien que coloca aquí la escritura, ¿sí? Yo creo que por eso la escritura hace un amplio énfasis en las genealogías. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el libro de Crónicas, los primeros 6 capítulos son solo genealogías. Y me causa curiosidad que en el libro de Tesalonicenses o Timoteo dice, para que no haya discusión por genealogías. O sea que las genealogías siempre han traído discusión, ¿sí? Y puede uno terminar incluso en discusiones muy vanas, como decir, no, yo desciendo de tal tribu, o ese es un padre mío, ¿sí? Eso queda subeditado a segundo plano en este momento. Entonces, no está toda la tierra delante de ti, bueno, ya lo leí. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Eterno, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Eterno a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Eterno en gran manera. Y el Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ese versículo es clave, porque ahí no dice que esa sea toda la tierra que le va a dar. ¿Sí me hago entender? Usted se puede parar en el tercer piso de esta casa y Dios le puede decir hasta donde usted alcance, a ver, le voy a dar a sus hijos. Pero no quiere decir que eso sea lo único que le vaya a dar. Como si le estuviera diciendo, sí, hasta donde usted alcanza a ver, eso hace parte de lo que yo le voy a dar a sus hijos. Pero no es todo. Porque si ustedes lo leen acá, en toda la tierra prometida, ¿cuánto alcanza a ver uno al horizonte? Vamos a suponer que todo es una planicie. ¿Cuánto el ser humano alcanza a ver al horizonte? Algunos ha parado, digamos, en la orilla del mar, ¿cierto? ¿Hasta dónde cuántos kilómetros alcanzaría uno a ver? O sea, ¿dónde empieza ya a verse la curvatura? Sí, está aproximadamente, dime, 502 kilómetros, no, más corto. Sí, está aproximadamente, o sea, usted alcanza a ver a lo mucho en planicie, a lo mucho, entre 130 y 200 kilómetros. Pero usted parado en un buen punto, ¿sí? Entonces, la tierra prometida no puede medir 130 kilómetros hacia el norte. Eso no tiene ningún... Sería muy pequeña la tierra. Partiendo del punto donde él está parado, que eso es lo que vamos a ver la siguiente semana en los mapas. Que él está parado en un punto, entonces él dice, mira, vamos a suponer que él alcanzó a ver 200 kilómetros al norte, 200 al este, 200 al oeste y 200 al sur. La tierra prometida es mucho más grande que eso. ¿Sí? Sigamos. Y el 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Ya lo leímos. Los hombres de Sodoma eran malos, ¿cierto? 14. Y dijo
el Eterno a Abraham, después que los apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. No dice que esa sea toda la tierra, dice que toda la tierra que él ve se la van a dar, pero no quiere decir que esa sea toda la tierra prometida. 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Pero entonces la descendencia de Abraham ¿es finita o infinita? ¿Los granos de arena del mar son finitos o infinitos? Son finitos, tienen un límite, ¿sí o no? Acá lo que dice es que si alguno puede contar los polvos si alguno puede contar el polvo de la tierra, no dice que sean infinitos. Son muchos, pero no infinitos. Cuando usted se asoma en las noches hacia el cielo y usted ve las estrellas son infinitas o son finitas. Tienen un límite. ¿Sí? Hay un número determinado de estrellas. Exacto. Entonces, esto para que nos quede claro, que mucha gente dice es que la descendencia de Abraham es eterna. No, ni tampoco es, digámoslo, ilimitada, porque el único ilimitado es el eterno. Todo lo demás tiene un límite, incluyendo la descendencia de Abraham, que son muchos, son difíciles de contar, pero tienen su límite. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. O sea, le dijo, ve y recorre la tierra prometida. No le dijo, ve y habita. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a el Eterno. Por donde iba llegando dejaba un altar. 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Interesante, ¿no? La palabra Goim. Ahí la palabra Goim, ¿qué significa? ¿Pagano? ¿O tiene alguna otra trascendencia? Goim, en el 14.1, la última palabra del 14.1. Creo que no, creo que debe significar alguna otra cosa. De un pueblo llamado los paganos. ¿No les parece raro? ¿Sí o no? Y miren el nombre del sujeto, ¿qué significa? O sea, pagano no es el nombre de un pueblo. Se supone que pagano entran allí muchas cosas, eso es un concepto. Pero no, el pueblo de él se llamaba pagano. Pagano, extranjero, gentil, que se comportan como una manada de animales. Entonces, ¿cómo dice el nombre Tidal? ¿Qué significa? Significa temeroso. Por ejemplo, Eilam, que aquí parece como Elam. ¿Qué significa? Dice oculto. O sea, tiene nombres muy interesantes. Kedorlaomer significa rey de Persia antigua. Esperen a ver si tiene de pronto alguna raíz. No tiene la raíz. Bueno, Eleazar, ese sí es hebreo, país antiguo de Asia. Arioc, Babilonia. Y Sinar, una llanura. Bueno, pues vamos a leer entonces. 14.1, alguien que por favor lo lea. 14.1. ¿Cómo es? Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma, contra Birra, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Belá, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, y a los semitas en Sabe-Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en
Hasesón Tamar. O sea, eso fue una guerra, pero me han dicho que acabó con todo Oriente Medio. Toda, o sea, cogen un pedazo de terreno, más o menos desde el actual Estado de Israel hasta más o menos Irán, hasta Pakistán prácticamente. Todo eso es una guerra, o sea, se forma una guerra terrible en ese pedazo de tierra. Hoy en día eso es un desierto, ¿sí? Pero miren todos los reyes y los pueblos que se devastaron. Sigue. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboim y el rey de Belá, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Bueno, entonces paremos un segundo ahí. ¿Quiénes eran 5 y quiénes eran 4? Entonces, una cosa son los reyes de Sinar y otra cosa son los reyes, pero ya les digo, de la llanura. Esperen que aquí estaba el nombre exacto de la llanura. Oreos hasta la llanura, esperen a ver. No, donde dice Mar Muerto, ahí ahorita lo leyó Sofía. Sí, pero ahí tiene Valle de Sidim. ¿Sí lo ven que ahí en el 3? Todos estos se juntaron en el Valle de Sidim, que es el Mar Salado. ¿Sí? Ahora, esta historia, si ustedes la leen ahí, uno diría, bueno, ¿y Abraham qué tiene que ver con todo eso? Ustedes ven hasta ahí Abraham. Entonces, ¿qué tiene que ver Abraham en todo eso? Entonces, Valle de Sidim. Y los reyes de Sinar. Entonces los reyes del Valle de Sidim, las ciudades, por favor, son Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, ¿sí? Y Zoar, que aparece también como Bela. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Y los reyes de Sinar, ¿quiénes son? Las ciudades. ¿Dónde están los primeros? Eso. Sí, lo que pasa es que Sinar es una ciudad, pero es también un lugar físico, o sea, un lugar geográfico. Entonces, Sinar, ¿cuál otro? Elazar, Elam, Elazar, Elam, sí, y Goim. y Goim. Estos son pueblos, ciudades. Eso. Entonces, como se pueden dar cuenta, en el Valle de Sidim estaban estas 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Y en el Sinar estaban estas 4. ¿Cuál es el rey principal de todos ellos? El rey de Sinar. ¿Cómo se llama el rey de Sinar? Kedorlaomer. Miren lo que dice el 4, léanlo por favor. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. ¿Cuántos años le habían servido? 12. O sea que cuando Abraham llegó por esas tierras ya estaban bajo esclavitud de ellos. ¿Estos manes quiénes eran? ¿Ustedes se acuerdan de la llanura de Sinar? ¿Dónde han escuchado ustedes la llanura de Sinar? Eso lo vimos hace poquito también en la clase de historia. La llanura de Sinar, ¿dónde queda ubicada? En términos bíblicos. ¿Sí ve? Me acuerdo que en el mapita llega como a Babilonia. Sí, es por ahí. Pues, ¿cuál es la manera más fácil de saberlo? Buscando en la concordancia cierto Sinar y miren lo que le sale. Génesis 10:10, miremoslo un segundo. El 10:9 para ubicarnos quiénes son esos de Sinar, de dónde vienen esos sujetos. Porque los sujetos, pues, estos sujetos son supremamente importantes. De hecho, al día de hoy todavía existen esos sujetos. Por favor, Génesis 10:9, ¿cómo dice? Ese fue vigoroso cazador. Hermano, entonces el anterior, el 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Hashem, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Hashem. Y fue el comienzo de su reino, Babel,
Ere, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. ¿Sí? En la tierra de Sinar. En la tierra de Sinar. O sea, estas ciudades estaban también familiarizadas o cercanas a lo que alguna vez perteneció a Nimrod. O sea, ellos vienen de esa misma familia, la familia de los babilonios. ¿Se acuerdan que si ustedes cogen ahí, por ejemplo, en sus aplicaciones y coloquen, busquen un momento la palabra Arioc, o sea, vayan a Génesis 14.1 y busquen Arioc. Génesis 14.1 y busquen Arioc. ¿Listo? Génesis 14.1. ¿Quién lo tiene ahí que me lea? Arioc. ¿Cómo dice? De origen extranjero. Nombre de dos babilonios. Nombre de dos babilonios. O sea, la palabra tiene un origen babilonio. Y si ustedes cogen Kedorlaomer, denle sobre Kedorlaomer y miren lo que les va a salir. Ahí mismo en el 14. De origen extranjero, Kedorlaomer, rey persa antiguo. Rey persa, ¿sí o no? ¿Persia dónde queda? Donde queda ubicado Babilonia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces miren, estas cuatro ciudades realmente no son cananeas. Estos cuatro imperios, reinos, ciudades no son cananeas, son babilonias. Estas sí son cananeas: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. ¿Listo? Te voy a colocar acá para que los que están tomando nota, estos son cananeos, para que sepamos quiénes están en acción. Cananeos contra babilonios. Y aquí cerca hay uno. Las cuatro son ciudades babilónicas, ¿sí? Sí, Abraham, que es hebreo, ¿cierto? Y están por ahí cerca también los otros, los egipcios. Listo. Entonces vemos 1, 2, 3, 4 familias en acción. Los egipcios, ¿sí o no? Que es de donde viene Abraham. Abraham con los suyos, hebreo, cananeos y babilonios. En este momento, según lo que ustedes leen en el versículo número 4, Génesis 14.4, que alguien me haga el favor y lo lea. Génesis 14.4. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. ¿Quiénes eran más poderosos? ¿Los babilonios, los cananeos, los egipcios, o vamos a meter también a Abraham en la colada? En este momento, en el versículo número 4, ¿quiénes eran ahí los que tenían el control? Los babilonios, porque dice que tenían sometido a estas 5 ciudades. Y las 5 ciudades se mamaron, se cansaron, se aburrieron y ¿qué decidieron? Se rebelaron. En la antigüedad, ¿cómo un país extranjero o una ciudad extranjera sometía a otra? ¿Cómo era la manera de someterlo? Sí, pero mira que el saqueo no era todos los días, no era que todo el día, vamos a saquear. Eso. Sí, colocándole un impuesto. ¿Sí? Entonces iban y cobraban el impuesto hasta que yo imagino que estos días nosotros porque estamos pagando impuestos. Y se revolucionaron. ¿Sí? Acuérdense que en casi todas las partes del mundo ha sucedido así, ¿no? Cuando el imperio sube los impuestos, entonces la gente se revoluciona. ¿Se acuerdan que aquí pasó algo muy similar con eso de los, volvieron los nombres, de los comuneros que le subieron un impuesto, no me acuerdo cuál, y que los manes se emberracaron? ¿Sí o no? Y ellos decían, viva el rey, arriba el rey, abajo los impuestos. O sea, el problema ni siquiera era con el rey, era con los impuestos. ¿Sí? Bueno, entonces estas 4 ciudades parece que eran muy poderosas. Realmente no hay mucha información histórica de estas 3. De estas sí hay harta. Sí, que era como una gente muy dada a la guerra y se cree que fueron los inventores de la rueda. Eso es lo que se cree. ¿Sí? Pero es que pensemos un momento, para usted someter a Sodoma, una ciudad que sí sabemos hay cositas por lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo somete una ciudad como Sodoma? Quiere decir que usted es mucho más poderoso, pero muchísimo más poderoso. Tanto que los manes estuvieron callados 12 años con ese yugo encima. Ahora miren lo que sucede. Entonces vemos a 2 familias enfrentadas: cananeos contra babilonios. Leamos el 5. No, esperen porque eso ya lo leímos. Bueno, sí, el 5 al 9.
Por favor, alguien que lo lea. En el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham y a los emitas en Sabe Kiriataim. Miren un segundo. A ustedes les causó curiosidad ese nombre Astarot. O sea que ya existía esa diosa, ¿no? Para ese momento. Sí. O sea que ese culto prácticamente nació después del diluvio. Sigamos. Y Astarot Karnaim, ¿qué significa? Miren lo que significa. Alguien que lo mire en las aplicaciones ahí. Significa la acera de dos cuernos. ¿Se acuerdan ustedes que la Virgen, lo que decíamos esta semana casualmente, tiene en sus pies también dos cuernos? Dos cachos. ¿Cómo dice mi hermana Beatriz? Dice Astarot de Karnaim. Astarot de, ¿qué dice? Astarot de los cuernos dobles, símbolo de la deidad. Astarot Karnaim, un lugar al al este de Jordán. O sea que los cuernos formaban una media luna, como lo mencionábamos esta semana, ¿no? Y ese símbolo de la media luna se va a heredar desde los babilonios, luego lo cogen los cananeos y luego avanza y se convierte finalmente en el símbolo hoy en día de ¿qué? De los musulmanes. ¿Sí? Ustedes no verán ninguna mezquita, ninguna bandera musulmana que no tenga la media luna. ¿Sí? Hay un estudio muy bueno sobre eso y se llama algo así como, lo buscamos y les doy el nombre exacto porque es un documental hecho por un pastor mesiánico y él explica eso de la media luna en los símbolos nacionales y él toma muchísimas banderas y banderas y escudos y se llama, El Gran Engaño, así se llama el video, El Gran Engaño. No, Ministerio de Pasión por la Verdad. Sí, pero si ponen Jimmy Stanley no. 14:5 va. Bueno, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte. Sí. Y derrotaron a los refaítas en Astarot Karnaim, a los susitas en Ham y a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Alguien que me mire un momentico esa palabra oreos, que no sé por qué no lo pone este Edward. Oreos. Y volvieron y dieron a El Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezon Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batallas en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Sigue, por favor. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda riqueza de Sodoma y de Gomorra. No, toda la riqueza. Toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obá al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano contra Hashem, Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Listo. Bueno, ahí leímos todo de corrido, ¿verdad? Para empezar a recoger un poco. Primero que todo, ¿por qué los babilonios se llevan a Lot también? ¿Por qué era qué? Tenía mucho dinero. Bueno, más que eso, era una personalidad ya destacada en Sodoma, el lugar donde él vivía. Y no solamente eso, sino que toman a Lot, ¿verdad? Y toman a mucha más gente. O sea, los manes fueron, devastaron todos los países que encontraron en medio, llegaron a esas 5 ciudades, las destruyeron también y se llevaron todo, absolutamente todo. Pero vemos algo muy interesante. Para usted someter 5 ciudades, usted tuvo que haber movilizado un ejército grandísimo. Además, usted no solamente peleó contra ellos, dice que también mataron, tuvieron una guerra con los amorreos. Bueno, ahí coloca varias tribus que no están incluidas en estas 5 ciudades, ¿sí? Entonces, si ellos tenían todo ese ejército a su disposición, la pregunta es: ¿cómo hizo Abraham para derrotar un ejército tan grande? ¿Por qué deciden derrotar esas ciudades si de una u otra manera le está generando algunos ingresos? Porque se rebelaron. Digamos, al quedar solas las ciudades, ¿quién las va a trabajar? Sí, no, quedaron solas porque dice que cuando volvió el rey todavía estaba en Sodoma. O sea, se llevaron como algunas personas nomás. Pero siguieron como a los sindicalistas, ¿no? Yo pienso que se llevaron a las personas más importantes, por eso se llevaron a Lot ahí. O sea, el Lot era como si usted llegara a un país, usted no va a llevar a todos los del Congreso, pues, digamos una vaina así, o sea, a todos los que dirigen la nación. Obviamente hoy, pues, eso hoy en día es ridículo, ¿no? Pero en la antigüedad, por ejemplo, hubo un virrey de aquí, no sé si Saman o no me acuerdo cuál, se lo llevaron de acá y la gente clamó aquí en el reino de la Nueva Granada para que devolvieran al virrey. Sí, o sea, no se atrevieron a nombrar otro, no, porque se les respetaba su cargo. Hoy en día, vamos a suponer que mañana mataron a un congresista, a las 2 horas ya hay otro nuevo. Sí, eso es así, uno entra, sale uno, entra el otro. En la antigüedad no era tan así. Entonces, volvemos a lo mismo. Derrotan a todas las naciones que se encuentran de por medio, se toman las 5 ciudades, las saquean, se llevan a la gente. ¿Cuánto ejército pudo haber movilizado este man? Que Darlaomer no lo especifica, pero sí especifica el número de soldados que nombra o que lleva Abraham. ¿Cuántos lleva? 318 soldados, ¿sí? Si no me falla el 14, por favor. Criados. Sí. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. O sea, ni siquiera vamos a un ejército profesional. No, los que trabajan ahí, ¿qué hombre? Un arma, vámonos a la guerra. ¿Sí? O sea, repartió armas y vámonos a la guerra. Y esos 318 derrotan a toda esta gente. Mira, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? El texto señala algo y es que los atacaron de noche. ¿Sí? Miren, este texto es muy interesante por una cuestión. Las personas que escriben sobre terrorismo, ¿han escuchado esa palabra? Obviamente, ¿sí o no? Dicen que probablemente este sea... No, perdón, terrorismo no. Sobre guerrillas. Dicen que probablemente esa sea la primera guerrilla. Entonces, por eso es un texto muy importante. Porque, ¿qué es una guerrilla? Es un número reducido de soldados, ¿cierto? Altamente entrenados, que emboscan o atacan a un grupo mayor de soldados y los derrotan. Eso es una guerrilla. ¿Esto puede ser calificado como una guerrilla? Pues los especialistas en el tema dicen que esta es la primera guerrilla de la historia, o documentada por lo menos, porque saben que el libro de Génesis es muy antiguo. ¿La de Abraham? Sí, que lo que él hizo fue una guerrilla, y por eso atacó fue de noche. Miremos el pasaje donde dice que atacó de noche. Cuéntame. Dime. No, pero es que de igual forma estaba pensando en más adelante. Sí. Es que los ejércitos, digamos, de David también atacaban de noche, ¿no? Uy, mira que no recuerdo. O ¿tienes un pasaje o algo así donde diga que atacaron de noche? Cuando atacaban a Saúl, cuando lo estaba persiguiendo, siempre lo cogía dormido.
en cuevas. ¿Pero quién estaba dormido? ¿David o...? Saúl, David llegaba de noche y lo pescaba durmiendo y le Ah, quitaba las armas que para le- que se diera cuenta que él estuvo ahí pero que no lo mató. Sí, que incluso hay un día donde le grita a la distancia, Sí, por eso que le muestra un pedazo creo que de la vestidura y le dice, mira, yo estuve anoche a tu lado y no te perdoné la vida. Cogí durmiendo. Sí. Dos veces. Bueno, imagino que yo que eran pocos hombres, ¿no? Los que movilizaba porque pues está Sí, huyendo. Sí, por eso eran pocos hombres, pero siempre los podían atacar. O sea, si él hubiera querido, siempre hubiera ganado. Sí. Contra Saúl. Ujú. Tenía, digamos, la ventaja táctica, digámoslo, sí, la ventaja en el campo de batalla, yo qué sé. Ahora miren que el texto señala dos datos importantes. Primero, que lo atacan de noche, en el 15. Y segundo, que los alcanzó en Dan. Sí, ya lo vamos a mirar. Miren el 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre Mira, él. mira lo que dice. Los siguió hasta Dan. Los siguió. O sea que él les iba siguiendo, digámoslo, él les iba haciendo la persecución. Se iba mirando, estos manes van así, los iba estudiando. O sea, él no fue que, bueno, vamos a Dan y ya los matamos a todos. ¿Sí? Sigue, por favor. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Sigue, por favor, con el 17 también. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo Sí. al valle de Sabe. El rey estaba en Sodoma. ¿Cómo se llamaba el rey de Sodoma? Ahí está atrás, en el 10 creo que está, por favor, el que me diga cómo se llamaba el rey de Sodoma. En el 3, por ahí en el 10, en el 7, por ahí está. Vera, 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 rey de Sodoma. allá dice Birsa, No, no es de Comor. ya, Vera. Vera, de Sodoma. Listo, entonces, yo imagino que al rey, a los cananeos, ¿cierto? Que son estos de acá, los derrotaron, y yo imagino que el rey pues quedó como todo rey derrotado. Pues sin mucho que hacer. Ahí en la ciudad nomás, achantado. Y entonces él seguro se da cuenta que está volviendo la gente, y va y busca a Abraham. Y le ofrece, dice, no, quédese usted con los bienes materiales y deme a mi gente. Y Abraham, ¿qué le dice? No he tomado absolutamente nada, solamente lo que comieron, ni siquiera él, mis hombres y los que venían conmigo, y coloca los nombres de 3 personas, ¿no? Agner, Escol y Mamre. Ese, Escol y Manre, que son amigos de Abraham, ahí lo menciona, ¿no? De hecho, Manre era el que le quería regalar la cueva de Macpela, los hijos de Manre, ¿sí? Sigamos entonces para terminar. Entonces, vemos allí dos cosas para cerrar. Primero, la guerra que hay entre cananeos y babilonios. Sí, es una guerra ahí brutal porque los babilonios llegan y arrasan con todo. Segundo, el uso de una estrategia militar, el uso de la guerrilla, ¿sí o no? Entonces, primero la guerra que hay entre babilonios y cananeos, repito. Segundo, el uso de la estrategia de las guerrillas por parte de Abraham, y esa estrategia de las guerrillas va a ser utilizada también por ¿quién? Por ejemplo, por un sujeto como Josué. Josué no movilizaba todo el ejército. ¿Cuántos movilizaría, por ejemplo, a la ciudad de Jericó para darle las vueltas a la ciudad una por día y el séptimo día 6 vueltas? Toca movilizar a un grupo pequeño, pero entre ese grupo pequeño iba algo muy importante, el arca de la alianza. ¿Sí o no? Eso es muy importante ahí. Y bueno, y el uso de los chofares. ¿Sí? ¿Quién más utilizó, por ejemplo, la táctica de la guerra de guerrillas? David, pero no tanto en el... Bueno, yo entiendo lo que me quería decir Olga, pero en el contexto que lo usa David, Pero es ¿por cuando qué va le y pelea llaman- contra los gigantes. Porque le llaman táctica de guerrillas. Si el ejército también tiene táctica. Guerra y guerrillas. Sí, sí, guerra de guerrillas, táctica de guerrillas. ¿Cómo es, Juanpe? Que Pues porque todo lo llaman grupo así. militar tiene sus estrategias militares y no por ende son guerrilleras. Lo que pasa es que... No, la- sí, es lo que la hacen, porque las estrategias que utilizan las guerrillas pues también las utilizan el ejército. Ujú. Digamos que la guerra de guerrillas, ¿qué significa conceptualmente guerra de guerrillas? Pues usted moviliza muy pocos hombres contra muchos, en un Sí, terreno... moviliza solo uno, para hacer un atentado a 100. Por ejemplo, en la Revolución Cubana pasó eso, que los, ¿cómo se llaman? Los del Che y eso, ellos colocaban a un solo tipo a dispararle a una teja. Entonces eso producía mucho ruido y todo el batallón se quedaba despierto durante días, y era un solo tipo el que les disparaba.
Entonces es una estrategia para desgastar al ejército. Porque ¿qué hubiera pasado si Abraham no hubiera movido más número? De seguro él pudo haber movido mucha más gente. ¿Sí o no? Dice que armó a 318 los que habían nacido en su casa, o sea que había más gente disponible. Pero él solamente lleva eso. Pensemos en el caso de Gedeón. Gedeón, ¿cuántos llevaba en primera medida? Llevaba como 45.000. ¿Y cuántos terminaron en la guerra? Como 3.000 nomás. ¿Se acuerdan que Dios le manda a reducir el número? ¿Sí? Entonces esa... Es que eso voy yo, porque es que no sé, tengo el concepto más de guerrilla, ¿no? Por el contexto en el que vivo. Pero pues en el ejército también, digamos, para hacer un ataque se llevan una escuadra, 12 hombres, y cada uno muy hábil en su especialidad. Uno que sea lancero, uno que sea artillero, uno que sea de las comunicaciones, uno que sea campesino, que conozca el terreno, todo. Sí, claro. Entonces, Pero eso, digamos que estoy de acuerdo con Juan Pablo, lo que él dice. Sin embargo, por ejemplo, en el ejército colombiano no funcionaba así. Porque recuerdo mucho cuando hablaba así de historia con mi abuelo, y él me decía que antes el ejército colombiano era muy torpe, porque movilizaban 600 hombres en unas trochas supremamente pequeñas. Entonces llegaban 10, 12 guerrilleros y los masacraban a todos. Entonces él me contaba que los que cambiaron eso, según lo que él contaba, ¿sí? Que habían sido unos manes que habían traído del extranjero. ¿Por qué? Porque cerca donde él vivía cuando era niño iban 2 camionados llenos de ejército, y solamente entre 5 guerrilleros, o la chusma como le decían en esa época, los mataron a todos. Entonces que el gobierno nacional dijo: no podemos seguir peleando, movilizando toda la tropa a lo loco para que nos maten 12 manes. Entonces ahí como que imagino yo que adoptarían esas técnicas. Y en la antigüedad pasaba lo mismo. Hubo un israelita que vino y todo eso. Ajá, sí, no sé, Jade Crane debe ser, ¿no? No, yo no soy paramilitares. Ese es el de los... ¿Cómo? Ustedes han visto, por ejemplo, con eso termino, la película 300, creo que todos la hemos visto. Sí. Eso es una guerrilla. ¿Cuántos tipos trajo el man de Persia? Pues en la película dice que son millares, bueno, no tanto, sí, realmente trajo como 200.000 soldados. Pero para pelear contra 300, porque los otros eran ¿qué? Era una guerrilla. ¿Sí? Entonces es una táctica más que, digámoslo, un grupo que se denomine la guerrilla, son tácticas, ¿sí? Como dice Juan Pablo. Sí, que son un conjunto de tácticas que hasta el ejército usa, estamos de acuerdo. Pero antiguamente los ejércitos no actuaban así, era muy raro el ejército que actuaba de esa forma. El ejército hebreo, como les he citado en algunos casos, actuaba así. Los celotes, ¿se acuerdan de los celotes? Los celotes también son considerados guerrilleros porque actuaban como entre 3 y 4 manes, con un solo cuchillo. Miren lo interesante, con eso termino. Los tipos entonces armaban, se hacían en la calle, se hacían que estaban rezando, ¿sí? Y cuando veían a los soldados romanos por ahí con la guardia baja, los apuñalaban. ¿Y qué pasaba con el cuchillo? Se lo empezaban a rotar uno al otro, ¿sí? Y dele vuelta entre la gente, entre los vendedores, entre todo. Entonces cuando llegaban los demás romanos a revisar, el cuchillo ya había desaparecido. ¿Y a quién acusaban si todos tenían caras de ser religiosos, estar por ahí rezando, ¿sí? Entonces dice un libro que muchas veces a los celotes los cogieron a todos. Digamos, vamos a llevarnos a los 15 que están acá por sospecha. Y otras veces no se podían llevar a ninguno porque ¿cómo los iban a acusar? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces la otra semana la otra semana vemos el mapa, que fue cómo fue que se movilizaron todos esos ejércitos.